Yo tenía la duda sobre las barras, que en varias ocasiones nos había dicho usted que las barras que se intersectan para sujetar refuerzos no se pueden soldar, ¿verdad? Ajá. Ajá. Y en el documento decía que al menos que lo autorice un profesional, si se puede. Entonces no me quedó claro si se puede o no se puede. Ningún profesional autoriza el soldado. Hasta ahorita, en mis más de 10 años de profesión, hasta ahorita, y aquí en el país, nunca he visto que autoricen un soldado, una soldadura. Entonces, para mí, no se puede, porque hasta el momento nunca he visto que hagan una soldadura. Sí, yo tenía esa duda porque en el documento dice que a menos que lo autorice un profesional, entonces me confundí un poquito en esa parte. Ajá, o sea, pero para que le autorice, ¿por qué? Porque ahí no dice nada más. Ahí no le dice qué condiciones tiene que cumplir una soldadura. No. Entonces, hasta ahorita ningún profesional se quiere arriesgar a que lo culpen por si alguna estructura falla por haberse soldado. Como le digo, yo, ¿verdad? En mis muchos o pocos años de experiencia, como lo quieran ver, nunca he visto ni en las megaestructuras, por ejemplo, cuando pongo a ver cosas de otros países, he visto que se haya soldado ningún elemento así, estructural. Estructural hablando de así, de refuerzos de columna, de viga, de nervios. Ya si hablamos de estructuras metálicas, ahí sí es otra cosa. Pero ahí el proceso es soldado, a cambio de estas columnas de concreto que nosotros estamos hablando ahorita. Así que si ustedes alguna vez lo ven, me avisan. Si ustedes cuando ya estén trabajando ven a alguien soldando, pregunten y me avisan, porque voy a poder tener ya información verídica. ¿Se ven alguien que disculpe? Que si alguno de ustedes cuando ya estén trabajando ven que hacen una soldadura en una columna, preguntan bajo qué condiciones y me avisan, porque así voy a poder tener ya conocimiento de que sí hubo algo soldado aquí en el país. Karina. Del tema que están hablando, yo leí ahí en el capítulo 7 de que no se podían soldar porque cuando se sueldan, lo que hacen es que quiebran el cemento o quiebran el hierro y que por eso decía de que era la razón de que por qué no se pueden soldar las piezas y que solo un profesional tenía como la libertad de decir, pero que no era recomendado. Exacto, era lo que le decía el compañero. Gracias, Karina. O sea, si ustedes ven la misma normativa dice sí, pero no, o no, pero sí. Porque, o sea, en realidad las soldaduras, como les digo, no son tan recomendadas. O sea, como dice ahí, no o sí, pero no. Y si lo dice, pues todo que recae sobre usted. Y hasta ahorita creo que nadie ha querido experimentar si eso es posible. José Daniel. A decirle sobre eso iba, de que es que aquí en el capítulo 7 en el apartado 7.13.2.1 dice de que se debe empalmar o soldar, pero que cumple con una norma, dice, para el caso de las viguetas, y que al menos una barra de la parte inferior debe ser continua o empalmarse. Perdón, estaba hablando sola. Tengo el micrófono apagado. Para el acero que hablan ahí, por ejemplo, se pone, cuando se ocupa viguetas, se debe de poner un acero de refuerzo, porque no lleva tanto acero en realidad, solo estas varillas de acero que forman como estos triángulos, ¿verdad?
Entonces, por eso se le debe colocar el acero. Y como dijo por ahí Daniel, debe ser continuo. A pesar de eso, en este caso, por ejemplo, la electromalla sí va soldada, por ejemplo. Yo creo que ustedes, bueno, espero yo, la mayoría haya podido ver una electromalla, que es una gran cuadrícula que industrialmente sí va, por ejemplo, soldada. Porque ahí es mentira que van unidos. Pero esa soldadura es muy diferente a que yo trate de soldar los estribos de una columna, porque esa electromalla que se le coloca a la vigueta y bovedía es generalmente como un refuerzo de temperatura, ¿verdad? Para que ayude a la temperatura, porque recuérdense que todos los materiales se dilatan y se contraen. Entonces estas electromallas ayudan a ese efecto en la temperatura. Y no es que ellas jueguen el mayor papel de resistencia, sino que la vigueta y la bovedía son las que hacen la estructura en general, ¿verdad? No la electromalla. Entonces es como que está permitido soldar solo cuando una estructura no tenga tanto que ver en el sostenimiento de toda la estructura. Como le digo, nada más he visto electromalla ahí, puesta. De ahí hay otros sistemas de construcción, hay uno de Monolith, que no sé si lo han visto, que es de panel, que es como un sándwich. Tiene electromalla, está la cuadrícula de electromalla, luego lleva Durapax en medio, aquí lleva un Durapax, y al otro lado, en la otra cara, lleva otra vez electromalla. Y esto se ocupa para hacer paredes, por ejemplo. Bueno, en otros países hay edificaciones hasta de 2-3 niveles hechas con este sistema constructivo. Ahí también he visto que ocupan electromalla, en este caso, pero es para relleno de paredes. O sea, en vez de poner bloque de concreto, ponen este sistema. Como le digo, son nada más en los 2 lugares de la construcción que he visto que se ocupa electromalla como tal. Entonces, pero porque son refuerzos para temperatura, no son refuerzos estructurales, ¿verdad? No son refuerzos que vayan ellos a resistir las cargas y que por ellos se transmiten, como en el caso de los estribos de la columna o los estribos de la viga. Entonces, por eso creo que en ese caso se permite el uso de la electromalla. Edwin. ¿Me Ya no, escuchan? Edwin. Sí. Bueno, tengo 2 preguntas. La Ajá. primera, ahí en el reglamento da como el recubrimiento que se le puede dar a ¿cómo se llama? A los muros, a las losas. Pero mi pregunta es, si por algún error o alguna equivocación incumplimos los milímetros que nos dicen ahí y le ponemos menos, ¿qué toca hacer después que uno se da cuenta del error? ¿Qué tiene que hacer uno cuando ya se da cuenta que no cumplió con el recubrimiento adecuado? Mire, ahí depende del supervisor, más que de usted y del estructurista. Digamos que le dijeron que eran 2.5, que en el plano decía que era 3 centímetros de recubrimiento por lado, y usted le dio 2.5, por ejemplo, o 2. Primero, si usted es el primero en darse cuenta, lo que tiene que hacer es notificar a través de una bitácora, que es un documento que se encuentra en las construcciones, al supervisor. Créanme, esconder algo en la construcción no es bueno. Ay, no, mire, lo voy a tratar de solucionar para que no se den cuenta. No, porque entonces su decisión y lo que pase con su decisión, nada más recae en usted y no en nadie más. Entonces, lo primero que se hace es, me equivoqué, escribo en la bitácora. El día tal, a la hora de desencofrar, aunque antes de desencofrar, eso es usted como residente de obra, lo tuvo que haber supervisado, porque usted es la supervisión interna hasta cierto punto, cuando hacen el molde del encofrado. Uno revisa, antes de que se haga el vaciado del concreto, uno tiene que ir a supervisar que las medidas sean las correctas. Entonces, desde ahí recae en usted esa responsabilidad porque usted no fue a revisar ese encofrado. Pero ni modo, se dio cuenta hasta después.
Entonces, usted tiene que escribir en la bitácora qué pasó, por qué pasó, y le van a preguntar de todo. Entonces, va a tener que solicitar la presencia de un estructurista o la presencia del estructurista del proyecto. Porque él va a poder decir, vaya, está bien, yo lo había, por ejemplo, puede decir, mire, yo le había dado más por cualquier cosa, pero resiste. Entonces ahí, usted respiró, pero él tiene que decir. Si él dice, no, mire, tienen que ser 3 centímetros, puede suceder que le boten esa columna y usted la tenga que volver a hacer. Esa es una posibilidad muy fuerte. ¿Por qué? Porque el concreto viejo con el concreto nuevo es difícil que tengan una buena adherencia. Y si no, pueden, creo, no sé si alguna vez han visto ustedes que arreglan las aceras cerca de su casa, por ejemplo. La acera vieja y solo pican el pedazo de la acera nueva y le ponen el nuevo concreto. A los días ya está otra vez una gran grieta en medio de estas dos planchas, la vieja y la nueva. Entonces ya no va a trabajar igual, va a quedar como una cáscara, vamos a ocupar la palabra anterior, como una cáscara puesta encima de la columna. Hay aditivos que hacen que funcione un concreto viejo con un concreto nuevo. Entonces, tal vez, si se analiza bien, se podría hacer esto. Se llama redimensionar a la columna. Entonces, pone un encofrado ya con el tamaño real y rellenan esto que le faltó llegar. Pero como le digo, tiene el estructurista que dar qué soluciones se pueden hacer. Usted no puede tomar esa decisión. Porque el estructurista fue quien dijo qué medidas. Entonces hay que avisarle a él para que él decida. Pero entonces, es ahí donde entra mucha gente de repente en toma de decisiones. Pero es mejor preguntarle a alguien más a que recaiga en usted la responsabilidad. Y entonces, y como les dije, consejo, nunca escondan nada. Me van a regañar, ni modo, que los regañen, pero no escondan nada en la construcción. ¿Y la otra pregunta? La otra pregunta es, en el caso de las electromallas, yo he visto que las ocupan en las losas, pero en una construcción vi que solo pusieron electromalla, no pusieron ninguna otra varilla. Entonces mi pregunta era, ¿la electromalla es un buen sustituto a las varillas o la regaron? No. Sí, es el sustituto de hacer una cuadrícula de varilla de 1/4, por ejemplo, porque con eso se hace, si es para losa, que es donde me imagino que usted lo vio, si no pone una electromalla, usted tiene que hacer, así como ustedes hicieron la zapata, hacer toda la cuadrícula a base de varilla de 1/4, ir amarrando todas las uniones. Pero para viguetas y bovedías sí se puede y sí está analizado, por ejemplo, ¿verdad? El uso de electromalla en losas, pero en losas de sistema de vigueta y bovedía. Bueno, espérenme, quiero ver si les logro poner por ahí. Y en las losas pesadas, en las que son de puro concreto, No, ahí no. no puede llevar. No, Sí, es que ahí no. en la que yo vi era de Una un tipo densa. de un tipo de bovedía que es como de concreto, que son largas, no sé cómo se llama. Vigueta y bovedía, así se llama ese sistema. Vaya, en una losa de esas pusieron la electromalla arriba y luego le echaron concreto. Sí, ahí sí. Y había visto otra losa donde hicieron la cuadrícula así de varilla, mezclada, varilla de media y de 3/4 parece. Vale. Lo que pasa es que, miren, aunque es losa, depende del sistema constructivo, trabajan de forma diferente. O sea, muy losa es losa de vigueta y bovedía, losa de densa, que es la otra, ¿verdad? Entonces, pero cada una de ellas tiene diferente forma de construirse y diferente forma de trabajar. Entonces, acá, por ejemplo, esta es una losa densa. Y esta es una losa aligerada en un tipo de vigueta y bovedía. Entonces,
Ambas losas tienen algo en común. Ocupan concreto y ocupan acero. Eso es lo único en común que tienen. Ahora, la losa densa tiene 3 tipos de refuerzo. Tiene una varilla recta que forma una gran cuadrícula, ¿sí? En ambos sentidos forman una gran cuadrícula, como que fuera una gran zapata. Esa es la varilla recta. Luego tienen la otra varilla, que son estos que se ven acá. Se llaman bastones. Solo son como que fueran una grapa, así. Y la tercera pieza que tienen son estos bastones. No, perdón, los columpios van acá. Esos van así. Entonces lleva 3 tipos de refuerzos en acero, la losa densa. Y la otra, como les dije, que era la recta. Entonces, vean, va la varilla recta. En medio de cada varilla recta va un columpio. En el espacio que quede entre el columpio y la varilla recta va una grapa, más o menos así. Voy a tratar de que se entienda. Está la cuadrícula, ¿sí? En ambos sentidos. Porque una losa densa trabaja, es bidireccional. Ahora, en el espacio que me queda, pongo esta forma. En ambos sentidos. No crean que es solo en uno. Y aquí viene el otro. Y en medio de cada uno de ellos va el otro. O sea, aquí va uno, aquí va el otro, aquí va el otro. En el espacio que queda. Solo que estos solo van en la orilla. No van en todo. Solo van en el borde. Cada uno de ellos tiene una fórmula para calcular la longitud. Un tercio, un sexto del claro. Y entonces queda así. Y Y todo una eso es el losa que había acero. visto aquí Ajá. no llevaba todo eso. Solo llevaba Ok. las varillas así rectas y en vertical y en horizontal, así, paralelo. Ok. Me faltó algo de refuerzo, pero. Ajá. Ah, Lo que pasa pero es que la tengo gente. otra pregunta. En Ajá. el caso de las losas aligeradas, por ejemplo, aquí en esta cosa de la imagen que puso aquí se ve que todavía las vigas no las han rellenado. Entonces No, mi no se rellena. pregunta, esa era mi pregunta, de que se rellenan hasta que se le va a poner el concreto, como usted dijo, para que pegue mejor todo, va, porque el concreto ya si se hubiera secado antes, no amarra cabal, diciéndolo así en ese sentido, ¿verdad? Sí, Y no importa. Ajá. yo vi en una construcción de que ya estaban las vigas primero y luego armaron esta cosa de la bovedilla. No, no puede ser. No debe de ser, porque sí puede, porque sí lo hicieron, pero no debe de. Ahora, primero, ¿por qué no debe de? La primera es porque el concreto, ya dijimos, concreto viejo con concreto nuevo, es difícil una correcta adherencia entre ambos. Primero. Segundo, ven en la imagen de la que les puse, la villa tipo bovedilla, está toda la malla, pero hay pequeños trozos de varilla, aquí no sé porque está muy lejos, pero se la voy a poner yo para que tengan una idea. Hay trozos de varilla que unen, aquí al fondo, unen así, todo lo que va a ser esta parte de viguete bovedilla con la viga, porque acuérdense que al final todo esto tiene que trabajar unido. Entonces, Tipo las grapas que dijo ahí. ajá, tipo esa grapa, pero aquí solo son así, rectos, un pedazo de varilla que amarran entre la electromalla y la viga, tal cual, es un trozo de varilla. Entonces, si ya tenía las vigas, no sé si le habrán puesto estas varillas para unir. Si no, si ya tengo la viga colada, ¿cómo voy a introducir estas varillas a la viga? Es imposible. Además, en un proceso constructivo, así se hace. Se deja toda la viga hecha, se coloca lo de la losa y luego se hace el colado. O sea, se hace el colado al mismo tiempo de vigas con losa.
No se hacen por separado, se hacen al mismo tiempo, como debe de ser de la forma correcta. No digo que la gente de afuera no lo haga al revés. El problema es que no estamos uniendo el marco estructural. Recuérdense que hablamos de marco estructural. Entonces, si yo lo hago Aquí diferente, no también he estoy visto, uniendo. Ajá. unas losas que traen tipo, ¿ha visto usted las casas que son de plancha? No sé si las ha visto. De Que que las paredes traen ya son. como, ajá, que las paredes son de plancha y que las van metiendo así entre dos columnas, que son tipo como dos columnas que van metiendo las planchas. Uh-huh. Sí. Entonces he visto unas losas que son casi igual que esas, así que son unas tipo columnas y van metiendo ahí los pedacitos de bovedilla, los van metiendo así en las tipo columnas esas. Entonces, y luego le ponen electromalla y le echan el concreto encima. Entonces mi pregunta es, entonces eso prácticamente es un gasto por gusto porque no es muy seguro. No, ¿cómo no? Es este sistema, este de Vigueta y Bovedía. Es el mismo. Lo que pasa es que hay diferentes diseños de vigueta y diferentes diseños de bovedía. Pero todos funcionan muy similar. Tenemos, por eso le llaman patín. Tenemos un patín que aquí está en medio. Este que está aquí en medio es el patín. Y sobre él se colocan las viguetas para que se vayan sosteniendo. Y bueno, quiero ver la foto que me mandó anteriormente. ¿Quién fue? Jonathan Martínez mandó una foto por ahí donde se puede ver directamente la vigueta y la bovedía. Entonces usted coloca sobre las viguetas, que son esos como rieles, coloca la bovedía y usted la va acomodando. Sobre eso pone la electromalla y luego lanza una capa de 5 centímetros de altura de concreto. Y ahí queda ya toda su losa. Así es como se trabaja en esa. O sea, esta misma que estamos viendo aquí, en la imagen que yo les puse, se trabaja exactamente igual. Aquí solo le falta el recubrimiento de concreto de 5 centímetros. Y ahí está la losa. Quiero ver. Kevin Giovanni, no entendí. Dice, ¿por qué tiene esos cambios de dirección la varía? ¿Cómo los cambios de dirección? Si me aclara la pregunta. Bueno, tal vez me aclara por ahí Kevin. Ajá, ese sistema es el sistema de Viguet y Bovería. El patín es ese que tiene como triangular arriba el acero y la bovedía son como esos bloques que vemos ahí. A los columpios, pero no sé si el cambio de dirección se refiere a esta caída que tiene. Aquí. Eso no se hace como para compensar los empalmes. No, fíjense que esta forma, esta inclinación que también tiene cómo calcularse, en su manual, creo que más adelante aparece un tema de losas que también vamos a ver, más adelante en su manual, creo, no sé si aparece o no la fórmula para calcularlo. A ver, lo que pasa es que la losa densa trabaja, como les dije, bidireccionalmente. ¿Qué significa? Por ejemplo, vienen todas las cargas y caen sobre ella. Entonces, quien redirecciona a las cargas es el acero. Entonces, en el centro, digamos que el centro es como el lugar que el menos débil, así como en la columna tenemos la zona intermedia, todo el centro de la losa quedan justamente estas inclinaciones, se forma como un pequeño hueco, por decirle. No quiero que se imaginen un gran hoyo, pero sí queda como este bajón gracias a estas pendientes que tiene estos columpios. Porque en general lo que más quieren que se refuerce es el borde de las 4 vigas que está sosteniendo a la losa. Entonces,
Da como más refuerzo en cuanto a sujetarse, porque esto termina así, ¿verdad? Más refuerzo a la hora de sujetarse de los bordes de la viga, porque todo esto se agarran de las vigas. O sea, para que tengan una idea, ¿verdad? Entran hasta la mitad, por ejemplo, de la viga, entran todos estos refuerzos que tenemos acá. Igual, estas como grapas, parte está en la viga, parte está en la losa, porque se tiene que sujetar de alguna forma los dos elementos llamados vigas y losas. Aquí, como Ajá. como la primera, después del mensaje de Kevin que dice me refería a los columpios, la primera imagen que sale, que mandé, es como le decía yo, que primero hicieron las vigas y luego pusieron ¿cómo se llama? La losa. Así, casi similar como sale en la foto, que primero habían hecho las vigas y luego las losas. Entonces, esa era mi pregunta, de que si estaba bueno eso que habían hecho o si no. Y en la última fotografía que envié, eso sería lo correcto, ¿verdad? Ponerle las viguetas, la bovedilla y encima la electromalla. Exacto. Sí. La última imagen es como se vería ya con todos los elementos colocados, la losa. Y la primera, como está desde abajo, estas, no sé si usted se refiere a las vigas, a eso como color café que se ve. No sé si a eso se refiere que son las vigas. Sí. Y lo otro ya son las bovedillas colocadas. Lo que pasa es que, vaya, esto que vemos desde abajo depende del diseño del patín o de la bovedilla, puede verse hasta abajo la división. En este caso, como esa que vemos ahí, porque esas no son las vigas principales, porque las vigas principales no están juntas. Entonces esas no son vigas como tal, sino que esas son las que forman la losa. Entonces, por eso le digo, esas son vigas prefabricadas que las colocaron y las van a unir con la capa de concreto. Como hay diferentes diseños de vigueta, entonces no todas son iguales, muy similares, pero sí venden ya todas estas cosas prefabricadas. Entonces, en este caso, por lo que puedo ver, no son vigas como tal, porque para empezar, son muy angostas. Ninguna viga es tan angosta. Entonces, no son vigas, ¿verdad? Estas son viguetas, pero tienen otro diseño. Y las han colocado, luego pusieron la bovedilla, y entonces luego le iban a lanzar todo el concreto encima. Pero las vigas, por lo que veo, por ejemplo, en la imagen que me mandó, lo que veo de las vigas en este caso están allá al lado, a los extremos, donde se ven las columnas, según lo que puedo observar. ¿Verdad? Según lo que observo aquí en esta imagen, que casi no se amplía, pero sí lo puedo ver más o menos. Porque, bueno, no, Qué feo recuérdense, ese no. diseño, que Ustedes no. salgan así. ¿Sí? No me gusta así. Lo que pasa Se es ve que muy rudimentario. antes así quedaban las losas densas. Permítanme. Perdón. Sí, antes así quedaban. Vean el edificio de Litka, al de Civil Arquitectura, y van a ver, solo que ahí están más separadas, ¿verdad? Pero las vigas salían de la losa. No queda una losa al mismo nivel como sucede con el sistema de vigueta y bovedilla. Ahí sí quedan al mismo nivel. No hay nada más arriba o nada más abajo. Entonces, he ahí los sistemas. ¿Alguna otra pregunta de alguna otra palabra que no se ha entendido? Mire que yo le voy a preguntar símbolos, yo le voy a preguntar abreviaturas, cualquier cosa, todo lo que haya salido ahí le puedo preguntar. En el laboratorio de la otra semana. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Ok.
Y del otro documento, que no era el ACI, pero que también les hablaba de información de las columnas. Tampoco. Bueno, espero haberles aclarado las dudas por ahí. No sé si habrá quedado alguna, pero espero que no haya quedado duda por el momento. Sí, por el mensaje que mandaron por ahí. 4dB se lee 4 veces el diámetro de la barra. Sí, justamente, 4 veces el diámetro de la barra. Esa es la lectura de en ese caso, de esa parte que me puso por ahí. Abreviaturas. Bueno, ahí aparece la W, ¿verdad? Que nosotros ya habíamos hablado en clases de qué es la W. Por ejemplo, que es cuando nosotros estamos calculando la carga máxima, ¿verdad? Que estamos hablando de una W. ¿Se acuerdan de las primeras clases de las cuales hablamos nosotros? Ahí aparecía cuando calculábamos cargas muertas y cargas vivas, por ejemplo, ¿verdad? Hablábamos acerca de esa W. Igual ahí les aparecía la D y la L, que es acerca de las cargas muertas, y las cargas vivas también, que se estaban refiriendo. Eso, Arqui. ¿El qué? Eso. El que yo no les he dicho de la W, seguro. Bueno, al menos en el grupo que yo iba, no. Claro que sí. No. En la presentación, cuando les hablé de cargas vivas y cargas muertas, y que todavía les puse ahí un ejercicio de ejemplo que se calculaba la carga viva más la carga Es que yo muerta. me andaba poniendo la vacuna para el COVID ese día. Y no vi el video, ya vio, de la clase. Por gusto lo grabamos ahí para que usted se pueda. Pues vaya a verlo ahí. Ahí está. Ok, bebé. Sí, esa es la que más le va a aparecer. También les podía aparecer, y por ahí hablaba de paquetes, de varilla. Y cuando les menciona, por ejemplo, la parte de los paquetes, no se refiere a los paquetes que venden de las varillas, sino que se refiere a la cantidad de acero que se le debe de colocar, ya sea a la columna o a la viga, ¿verdad? A eso se refiere el ACI cuando habla de paquete de acero. Entonces, cada columna, por ejemplo, sabemos hasta ahorita, pues sabemos en general que tiene 4, 6, 8 varillas. De esas 6, 4 u 8 varillas es a lo que se refiere con el paquete de varillas, ¿verdad? En este caso. De ahí, bueno, depende de, por ejemplo, a veces puede salir la letra A o la mayúscula, y entonces depende con qué letra venga, ¿cómo se llama? Junta, de eso tiene otro significado. Por ejemplo, un refuerzo cortante puede ser HN, por ejemplo. No, perdón, AH, ya le di vuelta. AH o AG, por ejemplo, es el área bruta de la sección del concreto, el AG. Entonces, por ejemplo, en el otro documento que yo les puse, ahí les aparecían unas fórmulas, en donde decía AG, AN. Entonces, yo le puedo preguntar a usted en el laboratorio qué significa AG. Y entonces, AG significa el área bruta de la sección del concreto que tiene la columna. O sea, ¿cuánto es esa sección? Entonces, usted tiene que saber qué es AG, por ejemplo, ¿verdad? O si, por ejemplo, le aparece L, que significa L, ¿verdad? Ya dijimos que la L era la luz o la distancia que hay entre un apoyo de una columna y el otro apoyo de la otra columna. Eso es la luz en una columna, ¿verdad? Entonces, igual, si le aparece
Pero en el examen pónganos preguntas solo del capítulo 7. No, sí, para eso le puse los dos, porque el cuestionario va a salir de los dos. No. AN. AN significa, sí, hombre. La acabo de ver, quiero ver. El área de refuerzo de la ménsula. Eso se refiere a AN. El área de refuerzo de la ménsula, o sea, la cantidad de acero que va a tener la ménsula. Eso es AN. En el ACI que les pasé, en la página 30, ahí empieza el capítulo de definiciones y anotaciones. Y entonces ahí encuentran todas las letritas que el ACI le aparecen en todos los capítulos, no solo en el 7. En todos los capítulos ahí aparece qué significa cada una de esas letras en ese caso. Bueno, vamos a avanzar en algo que ya vimos, porque esto ya lo vieron en el taller, por eso me tomé tiempo en preguntar acerca si tenían dudas para la siguiente semana, ¿verdad? Y vamos a hablar acerca de recordar ciertas cosas para el próximo examen, ¿verdad? Bueno, todos vimos y todos tuvieron una explicación previa a armar su columna acerca de cómo hacer los cálculos para una columna. Aquí nada más voy a reforzar la parte que ya se les explicó. Recordando que una columna, ¿verdad? Es un elemento vertical que sirve para transferir cargas desde la parte superior de una estructura hasta la parte inferior, que es la fundación, y esta transferirla hacia el suelo. Entonces, a la altura de la columna se le conoce como H, ¿verdad? Entonces, ahora, esta H a veces la tenemos que calcular nosotros, a veces ya nos la dan de una vez, así como se ve aquí, desde arriba hasta abajo me dan una sola H. A veces la tenemos que calcular nosotros. ¿De dónde podemos sacar esa H? Pues esa H la vamos a sacar de las secciones o cortes de los planos. De ahí usted va a sacar esa H si no se la dan. ¿Verdad? Se tiene que ir al plano de secciones o al plano de cortes del edificio o de la casa y ver cuál es el nivel o la altura que hay. Por ejemplo, ¿verdad? Aquí está la losa y aquí se ve la columna, aquí está el piso y después está el detalle de la zapata, por ejemplo. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer para conocer la altura? Sacar la altura de aquí y sumarle lo que diga el detalle de la zapata que hay del NPT para abajo. Y se lo suma a la altura que hay del nivel 1 al nivel 2 de la casa, por ejemplo, o del edificio. Entonces, usted la tiene que calcular. Si no se la dieran. A veces hay detalles que ya me dan la altura de la columna. Cada plano y cada proyecto es diferente. Ahora, la columna, según el ACI, debería de tener 3 zonas. O 2, mejor dicho, porque una se repite. Zona confinada y zona sin confinar o zona intermedia, ¿verdad? ¿Dónde están las zonas confinadas? Pues en la parte inferior y en la parte superior de la columna. ¿Por qué se llaman zonas confinadas? Porque los estribos, que son los refuerzos de la columna, están más unidos porque deben de evitar que en estos puntos de uniones, columna zapata, columna viga, llegue a fallar habiendo un corte, ¿verdad? Recuérdense de los tipos de fallo que vimos, corte, una falla por corte. Entonces deben de evitar estas fallas. Entonces por eso es que los estribos van más unidos que en la zona intermedia o zona sin confinar. Ahora, esto es como debería de ser una columna, pero sí es de varios niveles. Pero si es una casa, generalmente vamos a encontrar que no hay divisiones de zona, sino que toda su columna va a la misma separación. O sea, no va a encontrar 2 separaciones en los detalles, sino que solo va a encontrar una. Entonces, a usted solo le dicen, los estribos van a 10 centímetros, significa que toda la columna va igual.
Si a usted le dicen 5 estribos van a 10 centímetros, 20 estribos van a 15 y 3 estribos van a 5 centímetros, así es como usted tiene que unir, que armar esa columna. O sea, yo he visto unas columnas que tienen hasta 3 separaciones distintas, por decir algo, ¿verdad? Y se los estoy diciendo para que después no van a decir que aquí dijimos que solo había un tipo de columna, ¿verdad? Por ejemplo, yo he visto proyectos con separaciones, voy a tomar el mismo ejemplo, por decirles algo, dice la especificación, 5 estribos a cada 0.05, 10 estribos a cada 0.10, 15 estribos a cada 0.15, y así está armada la columna. Entonces, ¿por qué? Porque, por ejemplo, aquí abajo van los primeros 5 a 5. De ahí cambia la separación y van los 10 a 10. Por decir algo, ¿verdad? Y luego van los 15 a 15. ¿Por qué? Porque según el estructurista, el punto más crítico está abajo, entonces necesito más unión. Pero para arriba ya no tiene tanta carga, entonces yo lo puedo ir separando cada vez más. El estructurista sí lo determinó. Y entonces usted tiene que respetar que tiene 3 zonas, pero 3 zonas con separación diferente. Ya no es que tengo 2 zonas confinadas y una intermedia, no, está separado según lo que el estructurista calculó. Entonces, por eso recuerden siempre, las normativas son la base de todo, mas no es la única forma de hacerlo. Ahora, si el estructurista toma esas 3 decisiones, es porque hasta cierto punto él en la normativa encontró que sí se puede hacer así, porque él está cumpliendo con las cargas vivas, las cargas muertas, cálculo de momentos, cálculo de deflexiones, temperatura, cantidad de acero, sección de la columna. Y entonces, bajo todo esto que la normativa le dice, él sabe que responde a esa normativa con esta separación. Entonces, por eso yo siempre les voy a repetir, lean el dibujo que tienen en el plano, porque ahí van a encontrar cómo deben hacer las cosas. Ahora, si nos vamos por así, al pie de lo que está escrito en la normativa, nosotros vamos a tener o vamos a poder calcular la separación, eso es S, recuérdense, S es separación, por si acaso lo pregunto en el laboratorio. La separación máxima de los estribos. Entonces el ACI nos da 2 formas de calcular. 1/4 de la menor dimensión de la sección. A ver, vamos a ver a quién le preguntamos. Vamos a ver, vamos a ver. A ver, Justin. ¿Está por aquí? ¿Me escucha? Sí, Arqui, buenas tardes. ¿Me escucha usted? Sí, sí lo escucho, Justin. A ver, Justin, ¿a qué se refiere con la menor dimensión de la sección cuando el ACI me da a mí este parámetro? A la parte de abajo. A la parte de abajo de De la columna. a esto. Ay, aquí. Donde Sí, puse la flecha. Ok. sí. Va. Vamos a ver si es a eso. Mónica, ¿a qué se refiere con un cuarto de la menor dimensión de la sección? Mónica, se nos fue, ¿me escucha? Hola, Mandy, es que casi no se me está cortando la señal, dígame.
¿A qué se refiere el ACI cuando dice 1/4 de la menor dimensión de la sección? Me imaginaría yo que, digamos, lo que es el acero tiene una longitud estándar. Entonces, al momento de estarlo colocando, si los cortes que se están realizando hacen un corte mal, digamos que se le puede permitir lo de la dirección de la sección que menciona ahí de 1/4, digamos que sea 1/4 que le falte la varilla, pero o sea, no es la gran parte que le puede faltar, por así decirlo. ¿O me estoy equivocando? Sí, hay un poquito ahí pero no se preocupen, por eso les estoy preguntando. A ver, Kevin Giovanni Santos. Buenas tardes, Arqui. Buenas tardes. Creo que se refiere a, como menciona que es 1/4 menor de la dimensión de la sección, creo que se refiere a la cuarta parte de la medida de la columna. Y pues la separación entre estribos es de 10 centímetros, es lo mínimo. Ok, gracias. Edwin. No sé si me estoy equivocando, pero en el caso que la columna fuera rectangular, tiene un lado más grande y uno más pequeño. Entonces se tomaría la parte más pequeña de la columna. No sé si es así. Ok, gracias. Vaya, fíjense, así como decía Edwin y Kevin, hay una sección de columna, ¿sí? Que es esta. Generalmente ustedes le van a dar este detalle de columna, en donde le dicen cuánto es el acero de cada columna, transversal, longitudinal, el recubrimiento y todo eso. Y a ustedes le van a dar las medidas de esta sección. Si es cuadrada, por ejemplo, 25 por 25, no tengo una menor dimensión, porque es cuadrada. Entonces, no importa, siempre voy a tomar 25 como la menor dimensión de la sección. Pero, como dijo Edwin por ahí, si esta columna fuera rectangular y yo tuviera 0.30 por 0.20, sí tengo una menor dimensión, que serían los 20. Entonces, cuando el ACI me dice 1/4 de la menor dimensión de la sección, esta es la sección a la que se refieren. Entonces, ¿cuál es la menor dimensión de esa sección? En el caso de 30 por 20, sería 20. Entonces saco 1/4 de 20 para saber qué separación me está saliendo en ese cálculo. En este caso, si yo digo 0.20 entre 4, no sé quién activó. Me da, por ejemplo, 0.05, o sea, 5 centímetros de separación entre estribos. Y si no, el ACI me dice, la separación máxima son 10 centímetros. Esa es mi separación máxima. Entonces, en este caso, yo puedo dejar a 5 centímetros los estribos en la zona confinada. Entonces, pero lo que ahorita interesa es cuál es la menor dimensión. Entonces, repitiendo, cuando ustedes vean 1/4 de la menor dimensión, vean, analicen, busquen la sección de la columna y vean cuál es el lado más pequeño en dimensión. Y ese es el que usted va a dividir entre 4 para obtener esa separación. Ahora, en la zona intermedia me da 3 parámetros. Me dice 48 veces el diámetro de la barra del estribo. Tengo que calcular 48 por el diámetro del estribo. Luego me dice 1/2 de la menor dimensión de la sección. Ya sabemos cuál es la menor dimensión de la sección. Vamos a tomar otra vez el 20. 20 entre 2, ya no entre 4, porque es 1/2. Y luego me dice 6 veces el diámetro de la varilla longitudinal. Y si no,
que sea de 15 centímetros. Aquí podemos dejar más de 15 centímetros, ¿verdad? En este caso, en la zona intermedia. Y entonces, estos son los parámetros que los ingenieros estructuristas realizan estos cálculos para saber a qué dimensión dejar las separaciones. En el plano ya nos dan a nosotros solo la separación, así como vimos arriba, 5 estribos de 5, 10 estribos a 10 y 15 estribos a 15. Pero ellos ya calcularon todo esto. Arqui. ¿Sí? Hola. ¿Y qué pasaría si en una columna se pusieran todos los estribos a 5 centímetros de separación en toda la columna? Pues no pasa nada en realidad. Solo quedaría bien reforzada esa columna. Y puede que usted solo esté malgastando acero, que no sea necesario. Ajá, va a salir más cara de lo necesario, porque en la zona intermedia es donde menos refuerzo, o sea, no menos refuerzo, es donde no hay un punto crítico. Entonces, por eso es más estable. Ajá, exacto, porque no hay nada que interfiera ahí en ella, como la viga arriba o la zapata abajo. Por eso yo siempre les digo, véanlo reflejado, imagínense que la columna son sus piernas. Abajo hay una unión crítica entre el tobillo y el pie. Quien juega fútbol, básquetbol, voleibol o cualquier ejercicio, bajar una grada puede ser. ¿Dónde está nuestro punto débil entre el pie y la pierna? En el tobillo. Uno va caminando y se encuentra un hoyo, se dobló el tobillo. Pero si ustedes, los que juegan básquetbol, por ejemplo, ocupan zapatos altos, el tenis para que les refuerce el tobillo, es lo que hace el estribo acá. Yo la rodilla ando que no aguanto. Ese es otro punto crítico. ¿Qué hace la gente cuando las rodillas no le funcionan? Por ejemplo, la rodilla puede ser aquí arriba. ¿Qué hace? Se pone una rodillera para jugar. ¿Por qué? La rodillera lo que hace es, le da mayor refuerzo a su rodilla que ya no funciona y que le tienen que hacer un cambio de prótesis ahí para que usted funcione mejor. Entonces, lo mismo sucede aquí. Por eso los estribos están más unidos, para darle más refuerzo a esos puntos críticos. Entonces, en medio, pues no hay tanto problema, ¿verdad? No es que no vaya a pasar nada, sí puede fallar. O sea, si de repente tenemos que se flexiona demasiado, ¿verdad? O que la parte de arriba se mueve más que la de abajo, claro que aquí en medio podemos tener una fisura, una cortadura o algo por el estilo por flexión, pero es menos probable, por ejemplo. Entonces, por eso es, pero toda la columna puede ir a 10 centímetros si usted quiere, o a 5, o a 15, o a 20, no hay ningún problema. Pero ya se tuvo que haber analizado que soporta eso. ¿Y eso no infringiría con las normas? No, para nada, porque la separación, digamos, la mínima separación son 5 centímetros en columna. Esa es la mínima separación. O sea, 3 centímetros, sí he visto también a 3 centímetros, pero es una imposibilidad para el pobre que está amarrando estar amarrando estribos en 5 centímetros. Si ustedes que ya están amarrando a 10 y a 15, y a veces cuesta amarrarlos, imagínense a 5. Y si le dejaran a 3, híjole, es una lucha de poder ahí. Algo que no sé si les he mencionado, pero por ejemplo, en estructuras uno trabaja en múltiplos de 5 unidades. Por eso la distancia mínima a la cual se amarran estribos es a 5. Porque es mentira que a 3, o sea, sí, podrán encontrarlo tal vez en algún plano, no digo que no, pero se trabaja en múltiplos de 5. 5, 10, 15, 20, no van a encontrar un estribo que le digan a 23 centímetros. Si cuesta irlos colocando de 5 en 5, si nos pusieran 21.5 de separación, es mentira que vamos a lograr ese punto 5. Entonces, en estructura se trabaja con múltiplos de 5 unidades. Edwin, ¿tenía pregunta? Se me había olvidado bajar la mano. Ah, ok. Ernesto dice que tiene una pregunta. Ernesto. ¿Quién es Ernesto? Quiero ver. Ernesto Antonio Asensio. Ay, Dios santo. Bueno, vamos a ver. Fernando, no sé qué pregunta tendrá. Sí, fíjese, Arqui, aquí molestándola. Fíjese que he estado conectando desde el principio y se me olvidó marcar la asistencia. Se me olvidó que
se ponía aquí en la plataforma. No sé si habrá algún modo de ponerla porque sí he estado conectada desde el principio. Cuando termine la voy a volver a activar. Bueno, muchas gracias. Uy, yo también no la había puesto aquí. Vaya, y no se preocupen, al final la activo. Dice Kevin, en las vigas al momento de la deflexión en punto crítico, no justo en el centro. No. La viga sufre más en los extremos, la viga. Cuando entremos a la viga vamos a hablar un poquito más de eso, pero si teniendo la viga acá, hay 3 puntos de deflexión en la viga. Aquí abajo, aquí arriba, quiero ver, y aquí. Ahí es donde sufre la viga. Entonces, es donde se le colocan los bastones. Si usted ha construido vigas, llevan bastones las vigas. Los bastones de las vigas son para cuando se flexiona, para cuando se estira la viga. Bueno, no sé si alguien más tenía. Ok, entonces, estos son los parámetros que vamos a utilizar. Si a usted, por ejemplo, yo en el examen no le doy la separación, usted va a tener que encontrar la mejor separación para poder calcular cuántos estribos va a tener su columna. Entonces va a tener que ocupar estos parámetros que nos dé la CI, ¿verdad? Ok, veamos el proceso de cálculo, ¿verdad? Lo vamos a ver así en general. En la zapata, y por eso lo estoy poniendo aquí, porque van a seguir calculando zapatas, y en el examen, si ya vieron por ahí sus notas, que ya están desde hace un montón, como 2 semanas atrás, hay algunos que cometieron el mismo error, ¿verdad? No sabría decir por qué todos tienen, o buenos grupos tienen el mismo error cometido. Entonces, ¿cuál es el error que cometieron? Que para calcular la cantidad de barras, o sea, este punto de aquí, ocuparon esta fórmula de arriba. Y entonces desde ahí ya está mal su cálculo. Para calcular la cantidad de barras es esta fórmula que tengo aquí enmarcada. Que si ocupo la de arriba, sí, pero me falta calcular eso. Entonces, recuérdense, primero, ¿verdad? Tenemos que calcular la longitud de las piezas. Y para eso es L menos 2R. O sea, en este caso, 1,10 menos 2 veces el recubrimiento, que son 0.075. Otro error que hubo ahí, me ponían 7.5. Y entonces usted me está mezclando mangos con cebollas. Cuando o solo trabaja con una sola unidad usted. Y entonces algunos tuvieron este problema de unidades. Metros con metros, no metros con centímetros. Pues entonces ahí me da una respuesta súper altísima. Que eso es erróneo. Entonces, cuidado con eso. No todo está en la misma unidad, ¿verdad? La parte donde se une la columna con la viga, nudo o nodo, así se le llama, Carlos David. Porque en general casi se forma un nudo entre tanto acero ahí. Así se le conoce, como un nudo o nodo. Ok, entonces 1,10 menos 2 veces 0.075, eso me da a 0.95. Entonces, significa que la varía o la barra, le voy a llamar que va a ir aquí adentro,
tiene 0.95 porque no llegó hasta el concreto. Ya le resté el concreto. Ok, ya sé la longitud que tiene esa barra. Ahora, debo calcular cuántas barras van a caber. Aquí estaba el error de varios. Volvían a ocupar el 1,10 entre la separación que aquí les decía. Por ejemplo, 0.95. Y esto es erróneo. ¿Por qué? A ver, alguien que me diga por qué eso está mal. Está aparte mal. ¿Por qué? A ver, ¿quién me dice? A ver, niños, de los 28 que tengo aquí conectados, ¿alguien que me quiera decir por qué eso es erróneo? ¿Me puede ¿Ese repetir cálculo? la pregunta? Y A la puchica. Ajá. es que le estaba enviando unas fotografías ahí a su ¿Será chat porque personal. está trabajando metros con centímetros? No, No. no porque ya convertí. Perdón, y hasta convertí mal. Pero gracias porque me fijé en mi error. Le decía a Arki que le mandé unas fotografías ahí al chat personal porque estaba revisando y supuestamente tengo como 4 días que no tengo asistencia en la plataforma. No sé por qué no se guardan. No sé, ya vamos a ver. Después hablamos de eso. Pero vamos a ver. Pero Ahí. consta que yo vengo todas las clases. Vaya. A ver, ¿alguien más que nos ayude? ¿Por qué está erróneo para sacar la cantidad de barras? ¿Por qué está mal hecho el cálculo 1,10 entre la separación? ¿Por qué? A ver. Pensemos, analicemos ahí ese dato. Miren que les va a quedar una guía de cálculo de columnas y zapatas para entregar la próxima semana. Así que tienen que encontrar el error para que no lo vuelvan a cometer. Creo haberlo encontrado. Ajá. Permítame que se escuche eco. Bloquee el micrófono de uno de los dos aparatos que tiene conectados para que no se oiga el eco. El micrófono de la computadora no me confundió. No me funciona. Ok, pero ahora ya no se escucha eco, ya está bien. Bien, el error al medir la cantidad de varillas es que aquí tomaron en cuenta 1,10, que es el ancho total del exterior ya recubierto con el hormigón, cuando en realidad tendría que tomarse el espacio que está sin recubrirse, que es el propio espacio que ocupan las varillas, que es de 9.5 por 9 puntos, perdón. Sí, de 9.595. Ok, gracias, Miguel. Justamente, eso es el error. Ustedes, si me toman 1,10, usted me está diciendo que la primera varilla usted la va a poner aquí, al borde del concreto. Y que la última varilla va a ir aquí, en el otro borde del concreto. Y entonces, ¿de cuánto queda la zapata? Si me le falta todavía el concreto a esas líneas rojas, porque ahí va a poner usted su primera varilla. Esa no es la longitud con la que usted va a trabajar. Por eso la fórmula dice L menos 2 veces el recubrimiento. A 1,10 no le han quitado el recubrimiento ustedes. Ese es L. L, como tal, esto es L, esto es L. Uy, me salió doble L. Este es L, 1,10. ¿A dónde le quitaron el recubrimiento? No se lo quitaron. Hicieron L entre S y ya. Error. Usted tenía que haber ocupado 0.95 entre 0.095. Y entonces ahí sí ya tiene la cantidad exacta. Porque si yo, fíjense, es una varilla. Ay, una varilla no es nada. Porque estamos hablando de una zapata. Una construcción que tenga 10, 12 zapatas. ¿Cuánto error de acero voy a tener? 1,10 entre 0.095 más 1 me da a 13 varillas.
Y si yo hago 0.95 entre 0.095, me da a 11 varillas. Estamos hablando de 2 varillas de 0.95, casi 2 metros de acero de más que usted está calculando. Por 2 lados son 4 metros de acero de más, casi una varilla extra. Una varilla extra por 12 columnas serían 12 varillas extras. Casi estoy sacando un quintal extra. ¿Cuánto vale un quintal de acero? Depende, el número 3, 30, 40 y tanto de dólares. Más que usted le sacó al pobre cliente por gusto. Entonces hay que tener ojo y cuidado con esto. Fíjense, esto es una lógica tal cual. Si yo veo que 1.10 está de borde a borde, ustedes ya armaron una zapata. Ni siquiera en el mismo armado se deja el borde. Todavía le quitamos 1 pulgada, pero aquí en el cálculo eso se hace obvio, ¿verdad? Se quita. Entonces, lo mismo acá. Si aquí el dibujo se lo está diciendo, así que ustedes no ven, miren, aquí está el dibujo. ¿A dónde empiezo a poner la primera varilla? Entonces, más de afligirse por acordarse de la fórmula, es el dibujo. Para que usted no cometa estos errores, que en realidad es error por no fijarnos. Porque ya vimos que 1.10 es concreto, no es acero, es concreto lo que yo estoy agarrando en 1.10. Y luego lo demás estaba bien. Estaba bien si usted tenía 11, si usted tenía 13, de aquí para allá, todo lo demás del cálculo ya está mal. Porque para sacarme la cantidad de quintalaje, usted ocupó 13. Están vendiendo un nivel fijo, mira. Uy, ¿a quién se le activó el micrófono? ¿Quién está hablando de nivel fijo? Carlos, el micrófono. Ah. ¿A cómo nos venden un nivel fijo? ¿De qué? ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿Qué? ¿Cómo? Ajá, ya sacado, dice. Ok, entonces, pregunta acerca de esto, que esto ya se evaluó, pero va a volver a salir, ¿verdad? Más adelante. ¿Alguna pregunta de esto? Pues me salió bien, Arti, porque 11 varillas me salieron para un lado. Ahí sí no sé, no me acuerdo, pero de que se lo revisé y ahí le puse comentario en la entrega de su parcial, ahí están los comentarios. Ahorita voy a ver. Hay de ver después de la clase, hombre, ponga atención, después por no se acuerda. Gerson. Buenas tardes, Arqui. Sí, yo no mucho entendí esta parte del cálculo. No sé si podría explicar otra vez. Todo. En realidad estoy ahorita perdido o sea, en la fórmula. ¿Va? S, ¿cuál sería la medida de S? S es la separación. Cuando le dicen aquí, por ejemplo, hierro número 3 a cada 9.5 centímetros. Esto le está dando la separación. Entonces se dividiría por 9.5. No, esos son centímetros. Usted está trabajando en metros. Era lo que yo les decía. Por ejemplo, usted va a hacer 1.10 de metro en, menos, no estoy haciendo lo que ustedes hicieron, menos 2 veces R. R, aquí está, recubrimiento, pero también me lo dan en centímetros, lo tengo que pasar a metro, o sea, 0.075 de metro. Todavía me falta otro paréntesis. Es más grande. Entre S, ¿cuál es S? Sus 9.5, pero pasado a metro, o sea, 0.095 de metro. A ese resultado le va a sumar 1. Entonces tenemos
1,10 menos 15, porque 0.075 por 2 es 15 centímetros. 1,10 menos 0.15 me da aquí 0.95 de metro. Entre la separación 0.095 de metro, eso le da a 10 barras. Pero a eso le sumo 1. Y entonces es donde me daba 11 barras. Este es un lado, ¿sí? Esto es un lado. Tengo que multiplicarlo por el otro porque yo veo que son dos lados iguales. Si fueran dos lados distintos, tengo que hacer el cálculo para el otro lado. No sé si se entendió. Sí, se entendió, Erki, gracias. Vale. Ok. Y como acuérdense que el alambre depende de los quintalajes, el cálculo del alambre está mal si esto está mal calculado, ¿verdad? Ok. Esto es zapata. Esto es algo que ya vimos anteriormente. Ahora, para el proceso de cálculo de la columna, aquí vamos a hacer, aquí por ejemplo, en este dibujo que yo estoy ocupando, le dicen que toda la columna va a una misma separación. Fíjense. ¿Por qué? Porque solo me están dando una separación. Entonces, eso me significa a mí que toda la columna va a esa separación. No hay zonas diferenciadas en este caso. Pero ahorita voy a hacer como que esto no existiera y lo vamos a calcular nosotros. Eso vamos a hacer ahorita. Hasta donde nos dé el aire ahorita. Esto también, todo esto ya lo vieron ustedes, ya se los explicaron. Así que yo espero que no hayan tantas dudas hasta ahorita. A ver, para calcular la altura confinada, yo necesito h entre 6. Ahora, esta h es la altura total de la columna. ¿Sí? Desde arriba hasta abajo. No me le voy a cortar a mitad de la altura de la columna. Entonces, por ejemplo, en este detalle que estamos viendo, h me la están dando hasta aquí. Vean, de aquí para acá me dicen que hay 3 metros. Pero ahí no termina la columna. Sí, pero es que mire, ahí estaba la h, sí. Pero por eso le digo, analice su dibujo. ¿Hasta ahí termina su columna en realidad? No, mi columna termina hasta la zapata, aquí. Entonces me hace falta sumarle toda esa distancia a mi columna. Entonces, veamos el dibujo y me dice que hay unos 50. Desde aquí hasta abajo de la zapata, hasta el fondo, hay unos 50. Pero mi columna tampoco llega hasta abajo. Mi columna se queda aquí arriba. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Restarle este recubrimiento que yo tengo aquí abajo. Este recubrimiento. Para ya tener la altura correcta de la columna. Entonces, esto sería 3 metros más 1,50 menos 0.075 de metro, que es el recubrimiento. Entonces tengo 450 menos 0.075 y entonces yo tengo que h es igual a 4,25. Algo disléxica. 4,43 de metro. Esa es mi altura de la columna. No siempre van a tener tan clara una medida. Nos toca suma, resta, división, multiplicación para encontrar las cosas. Así es el mundo de la construcción. Nunca nos dan una respuesta de sí y no, o blanco y negro, sino que nos toca buscar a nosotros esa respuesta. Entonces, para saber cuál es la altura de la zona confinada, o sea, saber hasta dónde voy a tener esa zona más cercana, yo voy a ocupar ese dato que me dieron.
4.43 de metro entre 6, como me dice la fórmula. Y eso me da a 0.74 de metro. Eso sería, si yo me regreso aquí, eso sería mi zona confinada, por ejemplo. Aquí hay 74 centímetros y aquí tengo los otros 74 centímetros. Ya tengo la altura, o sea, el total de cuánto va a abarcar la zona confinada. Pregunta de esto. Perfecto. Sigamos entonces. Ahora que ya tengo la altura de la zona, entonces voy a calcular la separación, porque no me han dado separaciones. Ajá. Entonces la zona sin confinar sería la suma de esos dos, restarse a la altura confinada. Exactamente, así es. Así encontramos la altura de la zona sin confinar o intermedio. Justamente. Ok. Ok, entonces calculamos para encontrar esa separación. Ya sé que hay 74 centímetros, pero cada cuánto voy a ir colocando yo los estribos. Ustedes ya que están amarrando sus estribos, ya saben a qué me refiero. Para ir midiendo cada cuánto pongo un estribo. Eso es lo que tengo que encontrar ahorita. Entonces me dice un cuarto de la menor dimensión. En este caso nuestra columna es cuadrada. Entonces, pues no tengo una menor dimensión, sino que es la misma. Entonces hago 0.30 entre 4 y si no, voy a tener que ocupar 10 centímetros. Entonces yo tengo 0.30 entre 4 y esto me da 0.075 de metro. Entonces, ¿cuál separación tomo? 7.5 centímetros o 10 centímetros. Y entonces ahí es la primera decisión que voy a tomar. Ahora, 7.5, sí, es una buena separación. Pero, ¿qué dije anteriormente? Que en construcción se trabaja con múltiplos de 5. 7.5 no es un múltiplo de 5. Entonces le pongo 5 centímetros. No, porque usted está retrocediendo. Usted solo puede avanzar al siguiente múltiplo de 5. Entonces, si yo avanzo al siguiente múltiplo de 5, esto queda de 0.10 metros. O sea, 10 centímetros. Entonces, en este caso, la separación a utilizar serían 10 centímetros. Ahora, ¿qué pasa si como respuesta me hubiera dado 0.03 o 35? Son 3.5 centímetros. Entonces yo sí me puedo ir al múltiplo más cercano, que serían 5 centímetros. Y ocupo 5 centímetros. Entonces recuerden, si usted se va a aproximar al múltiplo de 5, aproximar, nunca retroceder, para una separación. Pregunta de esto. Yo tengo una pregunta. Ajá. En la construcción, siempre para el cálculo de cualquier columna se hace este mismo procedimiento. No importa si es un edificio alto o una casa de 2 niveles. No, no importa. El estructurista siempre hace estos cálculos. Y más adelante, cuando lleven una materia que es de estructura, van a volver a ocupar todas estas fórmulas. Entonces ahí solo lo que cambia es el diámetro del acero. Lo que cambia cuando el estructurista está diseñando, como les digo, más adelante lo van a hacer ustedes, es qué tamaño le dejo según las cargas, qué dimensión le dejo a esa sección, si son 4 varillas, 5, 6, 7, el número del acero y la resistencia al concreto. Eso es lo que cambia. Y eso viene dependiendo de las cargas. Ok, bueno. No hay preguntas, seguimos.
ya tenemos la altura, 0.74, y tenemos nuestra separación, 10 centímetros. Por lo tanto, yo puedo encontrar cuántos estribos caben en 74 centímetros. ¿Qué es lo que sigue así? Abajo, la altura confinada entre la separación de los estribos. Entonces, serían 0.74 de metro entre 0.10 de metro. Para tener cuántos estribos voy a necesitar en esa zona. 7.4. Gracias. Y entonces voy a ocupar 7.4 estribos. Pero, como son unidades, no puedo dejar 7 estribos y un pedacito, ¿verdad? Entonces yo voy a redondear. No importa que no estén 5, por ejemplo. Aquí. Por ejemplo, 8 estribos. Mire, lo puedo dejar en 7. Eso depende del análisis que el estructurista haga. Por el momento, nosotros nos vamos a aproximar, para todos unificar respuestas, nos vamos a aproximar al entero que sigue, ¿verdad? Por eso aproximar. Y entonces, en este caso, me dan 8 estribos en la zona confinada. Pero esto es para una zona, porque lo tomamos los 74. O sea, esto de aquí hemos tomado, ¿eh? Esos rojos que estoy marcando en el dibujo, estos son los 74. Ahí caben 8. Ah, pero mire, tengo otra zona igual arriba. Exacto, arriba tiene otra vez otra zona. Por lo tanto, ¿qué va a ser? 8 por las dos zonas que usted tiene. Para tener la cantidad de estribos total. O sea que son, en este caso, en total, 16 estribos que usted va a tener. 8 para abajo y 8 para la zona de arriba. Repito, estoy haciendo esto ver casos en los que a mí ya me dan la separación. Ok, repito. Estoy haciendo estos 3 pasos porque a mí no me dan la separación de los estribos en la zona confinada. Si a mí ya me dan la separación de estribos, yo dejo de hacer el paso 2. Si ya me dieran la separación, no hago el paso 2 porque a mí ya me van a decir, mire, la separación de la zona no lo van a escribir, pero le van a poner estribos a cada 0.10 y luego estribos a cada 0.15. Usted ve 2 separaciones, usted ya sabe, la más cercana es para la zona confinada, la más separada es para la zona intermedia. No necesita que le escriban ahí, zona intermedia y zona confinada. Esto es algo que usted ya sabe. Entonces, ajá. ¿Cómo hacemos ahorita que llevamos otra clase? ¿Cómo podemos hacer? Uy, no, ya es tarde. No, hasta aquí nos vamos a quedar. Nos vamos a quedar acá, ¿verdad? En este punto 3. Y luego vamos a seguir. La otra clase vamos a seguir. Y el laboratorio, ni me había fijado en la hora. El laboratorio lo vamos a dejar para otro día en otra tarde, ¿verdad? Fernando. Y en la siguiente clase puede dejar un ejercicio solo para practicar. Es que a mí me costó eso también. Adiós, Arqui. Arqui, y la asistencia la habilito. Ajá. No, espérenme, tranquilo, hombre, no me dejan ni hablar. Es que la otra arquitecta es bien enojada si uno llega tarde. Vaya Dios, pues. Vaya Dios, pues, que le vaya bien. Por eso, espérense, ya se los voy a activar, pero están corriendo y ya no puedo hacer nada para detenerlos. Sí, Fernando, la otra clase van a quedar ejercicios para que usted haga, ¿verdad? Así que no sé, bueno, se las voy a dejar ahora, empiecen a hacer los ejercicios, se los voy a dejar desde ya para que usted lo empiece a hacer y luego la otra semana continuamos
desarrollando el ejercicio. Puede hacer hasta ahorita lo que le he explicado, ¿verdad? Para que vaya así, por poquitos, y no se vayan de repente a afligir con todos. Y así, si hay preguntas en estos 3 pasos que hice, lo puede hacer la siguiente clase. Ay, señor. Quiero ver, vaya. Ay. Denle ahí actualizar, por favor. Y nos vemos mañana. Dios, niños. Gracias. Cuídense. Dios. Adiós, Arqui. Adiós, Arqui. Dios. Dios.